Bienvenidos Coders a un nuevo episodio aquí en Café con Mito. Nos encontramos en la segunda temporada y me encuentro con Víctor Pachas. Es un invitado muy especial, es arquitecto cloud, especialista en Azure y Product Owner. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y de compartir con tu comunidad. Bueno, Víctor, muchas gracias por estar aquí también nuevamente. Y vamos a hablar un poco más para que la comunidad te vaya conociendo. Quiero que nos cuentes un poco sobre tus inicios, ¿no? ¿Cuál fue tu primera experiencia en el mundo de la tecnología? Ya, a ver, para darles contexto del inicio, trabajando en tecnología, como yo soy de provincia, en realidad allá no hay muchas empresas que tengan su core tecnológico dentro de esa ciudad, pero tuve la oportunidad de encontrar el trabajo en una financiera, en una caja municipal, una ciudad cerca de donde yo vivo. Trabajé ahí por alrededor de 6 años, comencé como practicante y poco a poco fui escalando hasta convertirme en administrador de servidores. Pero justo en el tiempo en que había tenido mi primer hijo, la empresa en la cual trabajaba, la entidad financiera, fue intervenida por la SBS. Y lo curioso acá es que nos dieron un plazo para poder terminar de trabajar ahí, nos dieron un plazo de más o menos 8 meses, un año, y a cabo de ella cerraba completamente la empresa. Entonces, todos sabíamos que íbamos en algún momento a dejar de trabajar. Y lo que yo hice en ese momento fue prepararme, tener un CV bueno para poder presentarme a nuevos trabajos que podía encontrar. Es así que una de las cosas que, por ejemplo, vi de importantes era certificarme. Como yo veía servidores, me certifiqué en Windows Server en ese tiempo. Cuando pasó el tiempo y ya dejé de trabajar en esta entidad financiera, salieron múltiples puestos, postulé a varios, algunos me llamaron, pero hubo uno acá en Lima, tenía que ir a mudarme hacia Lima, para comenzar como soporte técnico. Entonces postulé, ingresé y una de las cosas que la persona que me contrató me dijo era que yo estaba junto con otra persona para entrar a la empresa. O sea, éramos dos que como habíamos llegado a la final. Pero finalmente me eligieron a mí porque yo tenía una certificación y esa empresa, como era una consultora, le servía que yo esté certificado. Entonces, desde ahí, ya cuando comienza el trabajo acá en Lima y comienzo en este mundo de tecnología, me di cuenta que también las certificaciones te ayudaban bastante. Y ya bueno, ahí ya fue mi recorrido después para convertirme en consultor dentro de la empresa, viendo temas de Azure y finalmente ya arquitecto. Bueno, veo que esa situación fatídica para esa empresa para ti fue como una bendición o un camino a seguir a futuro. Sí, porque me dio la oportunidad de prepararme, de ver cómo mejorar y las cosas que hice para poder mejorar mi CV y presentarme finalmente dieron sus frutos en entrar a esa empresa. Bien, Víctor, sé que ahora estás trabajando para una empresa muy importante acá en el país y tienes de momento el rol de Product Owner. Para las personas que nos están siguiendo y quizás no conocen mucho de este término, ¿podrías explicarnos qué es un Product Owner? ¿Qué es lo que hace? Claro, para mí un Product Owner es la persona que está a cargo de un producto. No solamente en hacer que el producto sea bueno para los usuarios, los clientes que lo van a utilizar, sino de ver qué mejoras tú le puedes hacer a ese servicio, a esa tecnología o a esa aplicación que estás brindando. Y no solamente involucra que tú tengas ese conocimiento de a dónde dirigir ese producto, sino también involucra coordinar con un grupo de gente que es parte de tu equipo para que también tengan esa visión y puedan acercar delante un producto. Otra de las cosas también importantes dentro del rol es coordinar con diferentes equipos. Siempre hay dependencias o siempre hay coordinaciones que hay que hacer, entonces de alguna forma tú tienes que hacer llegar esa necesidad o escuchar la necesidad de quien te piden de veces algún tipo de asignación, algún tipo de cambio y cooperar con todas esas áreas. ¿Y qué tipo de aplicaciones sueles supervisar actualmente? En mi caso no son aplicaciones, como están distribuidos dentro de la compañía, es por tecnologías. En mi caso yo llevo a cargo los componentes de red que están en nube y también estoy llevando algunos componentes que son de seguridad. Entiendo que has participado en diferentes proyectos. ¿Cuál crees que ha sido el más retador que te has topado? Hace poco, en una empresa que trabajaba, comenzaron a ver los temas de seguridad, ¿no? Creo que para nadie que esté o que no participe en el mundo de tecnología es ajeno que durante estos últimos años han salido bastantes vulnerabilidades a nivel de seguridad en empresas. Entonces lo que han querido hacer es poder reforzar todo eso.
Entonces inicié un proyecto de seguridad, ¿no? Tratando de mejorar, que al principio era algo bastante pequeño, era el reemplazo de una herramienta que estábamos manejando. Pero en el tiempo esa herramienta y también la coyuntura que había en ese momento hicieron que el proyecto se vea mucho más grande, con mayores visibilidades, mayores solicitudes para entregar reportes de los avances. Entonces lo que comenzó algo pequeño se convirtió en algo muy grande. Pero ahí es ya la parte de la gestión, la parte de cómo llevar esas solicitudes que te hacen, esa presión de sacar adelante el proyecto, dar visibilidad de los problemas que están encontrando y de esa forma sacar adelante ese proyecto. Entonces, bajo tu rol, tú tienes que agregar algún valor al cliente. Correcto. Para que pueda decir, ok, esta persona está asegurando mi producto, está asegurando quizás el proyecto. Entonces, ¿cómo tú agregas ese valor? ¿Qué es lo que tú sueles diferenciar? Cuando tú llevas a cargo un producto, son múltiples las mejoras que de repente puedes encontrar sobre ese servicio. Pero tú tienes que saber qué es lo que la compañía pide para ese producto o qué es lo que el cliente necesita para ese producto. Entonces, en base a eso es que tú implementas las mejoras o implementas algún cambio sobre tu producto. Por ejemplo, de nada vale en este momento que está de moda la inteligencia artificial, si lo que la compañía quiere o que lo que el usuario quiere de repente es el costo del servicio que sea un poco más económico, más barato, de nada vale que implementes inteligencia artificial con múltiples características, múltiples cosas, revises con Gartner si te conviene o no, si finalmente el foco de lo que te están pidiendo es mejorar el costo de tu producto. Entonces tu enfoque tiene que cambiar. Si bien puedes presentar alguna innovación con inteligencia artificial o con lo que fuese, una de tus ítems principales deben ser el ahorro, ¿no? No sé, si el proyecto te cuesta 100.000, que va a ser una inversión de la empresa, pero de repente en ahorro a futuro solo le puede llevar, no sé, el doble o el triple. Entonces es otra manera de mostrar las cosas que tú estás haciendo y también agregas valor al cliente y a tu compañía al mismo tiempo. Ahora, cuando hacen cambios a un producto, entiendo que muchas personas pueden ahí meter mano en ese proyecto. ¿Cómo se maneja la trazabilidad o la auditoría para saber si es que están haciendo bien las cosas o algún incidente? Claro. Dentro de la empresa hay diferentes equipos que supervisan, ¿no? Uno, por ejemplo, son los auditores. Entonces, uno tiene que cuidar siempre la base de su producto. Un servicio en temas de seguridad, en temas de estabilidad, en temas de monitoreo, siempre tiene que tener la base, ¿no? Tiene que tener de cierta forma características que ya te den esa capacidad, para que cuando hay algún tipo de observación, para cuando hay algún tipo de mejora que hacer sobre tu producto no sea tan grande. Te pueden de repente decir una mejora de algo pequeño, un cambio por ahí, ampliar de repente el scope, pero ya vas manejando de cierta manera que cuando haya una auditoría, si es el caso, no encuentre observaciones graves, sino encuentra como puntos de mejoras nada más sobre el producto que ofreces. Y a veces esa parte de evaluación, esa parte de auditoría, también le puedes de alguna forma hacer como una palanca para ti. Si de repente tú estás tratando de implementar alguna funcionalidad, algún nuevo requerimiento y no puedes, y ante una auditoría, ante algún equipo que haya alguna observación, tú puedes decir que te falta ese gap, ¿no? Cubrir ese gap que tienes. Entonces, ya cuando hagan la evaluación y por ahí de repente el auditor también te observa que efectivamente tienes que hacer ese crecimiento, ya no eres solamente tú con tu necesidad, eres tú más tu necesidad, más un ente que te ha auditado y te ha dicho, oye, sí tienes que mejorar eso. Entonces te da más fuerza a ti para poder solicitar o implementar algún tipo de mejora. Yo sé que has ido escalando en posiciones y has pasado de un rol técnico a uno más estratégico. Entonces, ¿podrías explicarnos o comentar un poco sobre cuáles fueron los retos que te topaste, ¿no? Para hacer esa transición? Claro que sí. Para mí, al menos, el ir o pasar desde una posición técnica hacia una posición ya más estratégica, lo que ha sido más difícil es cómo dar visibilidad a las cosas o los cambios que estás proponiendo. Por ejemplo, cuando estaba en la parte técnica y todo el equipo con el que trabajaba también eran técnicos, era muy fácil plantear algún tipo de cambio y ellos ya tenían contexto de eso. Por ejemplo, si yo te digo, Jaime, vamos a cambiar de proveedor de nube. Tú, como conoces,
ya sabes que no es un camino tan fácil, que va a requerir tiempo, va a requerir inversión, va a requerir de repente coordinar con múltiples equipos para lograrlo. Pero para una persona, cuando ya estás que está en un nivel ya más estratégico, no solamente coordina con personas técnicas, sino también coordina con personas, no sé, de contabilidad, marketing, de repente a otro tipo ya de personas con otra especialidad. Entonces, cuando tú le indicas a él un cambio, él ya no asume tantas cosas como de repente una persona técnica sí lo haría. Entonces tienes que darle cierta base, cierto conocimiento, contexto para que pueda entender tu idea y apoyarte. Entonces, si bien pareciera algo sencillo, algo rápido, en realidad es una forma de pensar, es tratar de adecuarte al ambiente, explicar, dar base de lo que estás diciendo. Y es algo que continuamente uno va aprovechando o va aprendiendo conforme va desempeñándose más en este rol estratégico. Claro, me imagino que tú tratas de mostrarle los beneficios de este cambio, no solamente por lado técnico, sino también por lado operacional, quizás, a la gente. Pero seguro te has topado con gente que pues, se rehúsa el cambio, dicen, no, pero hazlo así como ya estoy acostumbrado, no lo cambies. ¿Te ha pasado eso? Claro, cuando uno quiere hacer un cambio, no solamente eres tú quien quiere hacer esa modificación, sino también hay diferentes equipos que quieren hacer modificaciones o quieren hacer cambios. Entonces, ya tienes que tú dar visibilidad de por qué es importante hacer esa modificación, qué es lo que va a ganar la empresa o qué va a ganar el usuario cuando tú hagas ese cambio, o de repente a qué vas a aportar a nivel de seguridad, a nivel de estabilidad. Tienes que dar a mostrar lo que la empresa puede lograr alcanzar con ese cambio que estás pidiendo realizar. Y explicarlo no a un tema técnico, ¿no? Explicarlo sino a un tema a nivel de beneficios, un tema a nivel económicos. A ese nivel tienes que llegar a indicarlo. Bien, perfecto. Yo sé que trabajas para una entidad bancaria importante acá en el país y a veces puedes sentir tú un reto entre la innovación, ¿sí? Una presión entre innovar y también alinearte a los estándares que son muy cuadriculados quizás en algunos bancos. Claro. ¿Cómo manejas ese equilibrio? Sí, son dos frentes, ¿no? Uno por el lado de la innovación que te permite o que te quiere hacer las cosas bastante rápido, tener la última tecnología, la última característica, el último producto. Y por el lado también tienes temas regulatorios o temas de control que te impiden que lo hagas de una forma mucho más rápida, ¿no? Y creo que hay dos formas de afrontar eso. Uno, por ejemplo, es cuando tú ya sabes que hay ese control, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hace poco con la interoperabilidad de las billeteras digitales. Si el día de hoy nace una nueva billetera digital, ya sabe que tiene que cumplir con ese tipo de características. Entonces ya está definido dentro de su plan el poder realizarlo. Pero cuando salió esto, todas las empresas tuvieron que adaptarse a esta necesidad que se pedía. Entonces, cuando suceden estas cosas, cuando tú ya estás en producción, cuando tú ya tienes un servicio que está funcionando, es mucho más difícil el poder hacer los cambios. Lo que se tiene que hacer allí es visibilizar, ¿no? Si, por ejemplo, es un tema normativo, tienes que visibilizar que tienes que cumplir con eso. Entonces, si en tu capacity, en tu planificación, tenías 8 tareas o 10 tareas que hacer, ya no harás esas 8 o 10, ¿no? De repente harás 4 o 5, dependiendo de lo que tengas que también ahora disponibilizar para cumplir con esa normativa que te han dado. Y tienes que indicar que no o deja de hacer cierta tarea porque tienes que cumplir con cierto control que te están pidiendo. Víctor, tú que eres Product Owner, cuéntanos un poquito más sobre los desafíos que tú has enfrentado en este rol. Para mí uno de los desafíos importantes que uno lleva en este rol es la prioridad de las cosas. Por ejemplo, en mi caso hacemos un backlog, una planificación de 3 meses, pero eso lo haces en un día uno y puede ser, y me ha pasado que en la siguiente semana pasa algún tema regulatorio, pasa algún tema de incidente y eso de hecho cambia toda tu planificación que has realizado. Eso de alguna forma te afecta los objetivos que has trazado y toda tu planificación. Entonces, algo que he aprendido y ya con la práctica y demás en este rol
es que uno tiene que ver la importancia a veces de este incidente, la importancia de este control, o también la importancia a veces de algún otro equipo que te pide algún tipo de apoyo y te quita obviamente capacidad dentro de tu equipo. Tienes que tener mucho criterio para medir este tipo de eventos que suceden y ver cómo es que tienes que cambiar tu objetivo, ¿no? De repente tu objetivo era sacar a producción en esos 3 meses, de repente no, lo haces ya en 4 meses, ¿no? Pero tienes un sustento porque algo ha sucedido, algo ha cambiado tu actividad, das visibilidad de esa modificación dentro de tu planificación y de esa forma tampoco uno se ve afectado en los entregables que tiene que hacer. Ya que mencionas que a veces están ustedes sujetos a regulaciones externas, ya que es una entidad bancaria, ¿no te ha pasado, no has tenido una anécdota donde ya estaban por salir a producción y justo a la semana siguiente se enteran de una regulación, una norma que cambió y tienen que hacer una marcha atrás y volver a cambiar las fechas? Claro, por ejemplo, cuando iniciaba en lo que eran los servicios en nube, y recuerdo que estábamos trabajando en una empresa y ya estaba ya la aplicación por salir, pero en ese momento, como ninguna empresa todavía acá en Perú tenía una aplicación, por así decirla, crítica o con información de sus clientes en nube, no sabían si poner la información en un servidor externo, porque cuando utilizas nube finalmente es utilizar un servidor que está en otro país, en el caso de Perú. Y se vio ese reto en ese momento, ¿no? Cuando ya estaba ya para salir, estaba todas las pruebas, todas las validaciones, ya estaba para salir. Entonces, ante esa alerta lo que se hace es comenzar a revisar, ¿no? Entrar al detalle, oye, ¿de verdad tenemos esa restricción? Oye, ¿de verdad tenemos esos controles que nos impidan ir? Es hacer las validaciones, hacer los cuestionamientos, para ver si es que de verdad es algo que tienes que modificar o de repente es solamente hacer un tema de validación. Para ese caso era nada más un tema de validación, y con esa validación, check, y la aplicación pudo salir a producción. Pero sí causó bastante estrés en ese momento porque lo detuvo Claro. a punto de salir. Claro, me imagino todo el caos, tipo los memes, ¿no? Todo incendio acostado, corriendo. Algo muy similar a eso. Sí, y bueno, Víctor, imagínate que aquí nos está viendo alguien que mañana es su primer día de trabajo como Product Owner. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le recomendarías? A ver, cuando una persona ingresa a alguna empresa a trabajar y está a cargo de un producto, algún servicio, de hecho va a encontrar miles de mejoras que puede realizar. O sea, automatizar, hacerlo más seguro, hacer más robusta la plataforma. Puede encontrar múltiples cosas en las cuales él puede hacer mejoras sobre ese producto que está entregando. Pero no se pueden hacer todas las cosas a la vez. Así que hay que tener cierto foco de qué es lo más importante que necesita hacer para ese producto. O sea, de repente una de las falencias, y para eso revisa con los usuarios, los clientes que tenga, de repente puede ser un tema de seguridad. Entonces ese puede ser su foco para esa persona que está entrando en ese rol, tratar de resolver eso. Y eso obviamente tratar de validarlo con su jefe o con la gerencia que tenga, para indicar que va a ir por ese camino y está atacando ese problema que él ha detectado en ese momento. Esa parte de conversar, esa parte de poder coordinar es muy importante en este rol. Y Víctor, ¿tú recuerdas cómo fue tu primer día como Product Owner? ¿Qué fue lo que te encargaron o cuál fue el rol que asumiste? Sí, cuando yo asumí este rol y estaba a cargo de los servicios de red, algo de lo que me acuerdo mucho, no el primer día, sino en los primeros meses, es que, al menos para mí que venía de la parte técnica, es muy difícil soltar el tener que meter mano dentro de la actividad, ¿no? Dentro de las Claro. actividades que haces. Pero uno no puede hacer todas las actividades que salen. Para eso tiene un equipo y tiene que saber delegar. Y cuando uno viene de la parte técnica, eso también es un poco difícil, ¿no? Porque no necesariamente todo lo hacen en el tiempo en que tú lo harías o de la forma en que tú lo harías. Pero es parte del aprendizaje, es parte del rol y es parte también de la confianza que se va teniendo dentro del equipo para ir poco a poco, ir delegando cosas, ir dando tareas y finalmente que ya hayan ciertas personas que se encarguen de ver ciertos aspectos dentro del producto o servicio que estás dando y tú te dedicas sobre todo a facilitar tu trabajo.
Si es que ellos tienen algún problema, si es que ellos tienen un issue, alguna coordinación que deban hacer y de repente por ahí tienen problemas, tú te encargas de ayudarlos a que ellos puedan avanzar mucho más rápido. ¿Y a nivel de habilidades blandas, has tenido que trabajar en ello? Sí, bastante. Al inicio, por ejemplo, el poder conversar o el poder exponer dentro de algún tipo de reunión, comité, donde están las altas gerencias, es un poco complicado, ¿no? Como que te abruma un poco porque recién estás entrando, qué van a decir de lo que puedes hablar, o si lo hablas, de repente lo puedes decir mal. Pero así como las habilidades técnicas se practican, ¿no? Estás trabajando con un servicio y el día a día ya te hace bueno en alguna tecnología que estás aprendiendo, para la parte de habilidades blandas también sucede de la misma manera. Conforme tú vas participando en comités, conforme vas participando en reuniones, te vas dirigiendo con los gerentes, poco a poco te vas dando cuenta de que esa práctica que has tenido o esa seguida de reuniones te sirve para eso. Y uno también debe prepararse, ¿no? Por ejemplo, cuando me tocaba exponer algún tipo de tema, lo que hacía antes era practicarlo, ¿no? Practicar qué era lo que iba a decir. De alguna forma simulaba mi exposición para que cuando era el momento de decirlo en la reunión, en el comité que tenía, me sea mucho más fácil. Eso, por ejemplo, me ayudó bastante. Otra de las cosas que también ayuda y uno tiene que ser también sincero en las cosas que va haciendo, me pasaba, por ejemplo, cuando enseñaba, que yo tenía el concepto de que como yo enseñaba algo, yo tenía que ser el especialista y cualquier pregunta que me hacían la debía resolver. No había cosa o configuración o servicio que no conociera porque yo tenía que tener la respuesta inmediata ante todo ello. Pero poco a poco me di cuenta que no necesariamente era así. Los servicios o la tecnología son tan amplias que es imposible que conozcas todo y cada partecita, cada configuración. Y que es válido cuando enseñas o es válido en alguna sesión si no tienes la información, si no tienes el dato exacto, si no tienes ahí a la mano todo eso que te consultan, es válido decir, no tengo la información, o te la valido después, o mándame la consulta, yo lo reviso al interno y te respondo. Ese tipo de cosas, para mí al menos al inicio eran difíciles de decir, porque asumía que si decía ello iban a pensar que yo no sabía. No, déjame la consulta ChatGPT. Algo así más o menos. Bueno, en ese tiempo ni ChatGPT recién. Claro. Y ya que estamos hablando un poco de la IA, de ChatGPT, estas herramientas, ¿tú crees que la exposición de la IA y las herramientas afines ha afectado tu rol de Product Owner o la está potenciando? ¿Cómo crees? O sea, las dos cosas, afecta y potencia, pero no solamente mi rol, creo que la vida diaria de todas las personas la está afectando, la está cambiando en este momento, ¿no? A mí, por ejemplo, yo comencé a utilizar inteligencia artificial cuando estaba haciendo una tesis y para mí que soy malo en temas de gramáticas, en temas de darle sentidos a las oraciones, por ejemplo, eso era para mí algo muy útil, ¿no? Pegaba el párrafo, lo corregía y lo volvía a poner dentro de la tesis. Eso, por ejemplo, me ayudaba bastante. Pero es un tema académico, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud, te cuento que el año pasado tuve un tema en el estómago, ¿ya? Y me dan mi receta, ¿no? Me dan mi receta, todo ello, ¿no? Entonces, como justo también comienzo a trabajar, hoy se le voy a preguntar a ver qué me dice según mis síntomas y qué me dice de la receta que me han dado. Entonces, escaneo, pongo todos los datos y me dice que estaba muy bien la receta, pero que había un medicamento que normalmente se utilizaba en esos casos y que era de cierta forma extraño que no me lo habían dado. Entonces yo fui a mi siguiente cita, que tenía a la semana, a los 15 días, y no le dije obviamente que, no, chao, que me está diciendo que no me has dado tal medicamento, sino que le dije, he escuchado, me han recomendado que también en este caso tengo que tomar tal medicamento. Y el doctor me dijo que efectivamente sí, se necesitaba también ese medicamento, pero que en este momento todavía no, ¿ya? Que le iba a hacer, cuando terminaban esa primera parte, ya me lo iba a recetar. Pero mira, lo que me dijeron o lo que puse dentro de ChatGPT era verdad, no, sí necesitaba ese tipo de medicamento. Claro que no en el tiempo, pero como para los temas de salud también te puede ayudar o te puede dar una idea, ¿no? De cómo es que puedes tratarte ante una enfermedad. Y lo que yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo,
que hay muchas personas que dicen, no, pero no te da la información, o no, se equivoca mucho, o le puse algo y me dijo cualquier tipo de cosa. Y es verdad, también he tenido casos en los que he preguntado y me ha dicho cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de utilizarlo o ver sus beneficios. Algo que sucede con las tecnologías es que maduran en el tiempo. Recién el uso de inteligencia artificial tiene poco tiempo, ¿ya? Y recién va a entrar, creo yo, en su etapa de maduración. Y yo creo que de aquí a unos 3, 4 años, los errores que nos puede la inteligencia artificial son muy pocos. Y si nosotros nos acostumbramos, que es lo que yo, por ejemplo, trato de hacer, y trato de acostumbrarme a tener esa validación, ¿no? Lo hago en cosas bastante simples. Por ejemplo, a veces me da flojera transcribir algún tipo de texto que está en una imagen o alguna tarea así rápida. Entonces le pongo eso y ya me da la información y lo comienzo a trabajar, ¿no? Yo que a veces tengo que responder un correo en inglés, le pido también que me dé cierta recomendación, ¿ya? O que mejore el texto que yo he colocado, ¿no? Puedo utilizar un traductor, pero un traductor siempre hace una traducción bastante literal, claro. No te da contexto. En cambio, una IA con una traducción y tú le dices para qué, sí te da un contexto. Entonces eso, por ejemplo, me ayuda. A veces, si es que tengo que revisar algún documento que no sea crítico, ya, algún tipo de proyecto que me dan para validar, por ejemplo, yo le hago la validación y si ese documento, como te decía, no es crítico, lo puedo poner en una IA y que me dé ciertas consideraciones. Entonces, hay a veces que me dice lo mismo, hay a veces también cosas que me dice, oye, mira, también falta esto. Y efectivamente lo vuelvo a revisar y falta ello. Entonces, si bien no es perfecta, yo creo que debemos acostumbrarnos a utilizarlas. Y cuando eso ya está maduro, nosotros vamos a tener mayor facilidad para dominarla. Cuando una tecnología recién está comenzando, es mucho más fácil aprenderla cuando recién comienza, porque tiene pocos componentes, tiene pocas configuraciones. Por ejemplo, en nube, ¿no? Si el día de hoy alguien quiere aprender Azure, va a tener una gama de unos 200 productos más o menos que aprender. Pero cuando yo inicié, y es una facilidad de haber comenzado a aprender esa nube temprano, habían 50 componentes, ¿no? Si sale uno nuevo, yo más o menos sé por qué sale, por qué tal producto de repente no cumple, ¿no? O tal otro servicio no cumple, entonces sé por qué han sacado un nuevo producto o una característica que le faltaba. Entonces yo animo bastante a que las personas comiencen a hacer esta interacción con la guía. No es perfecta al día de hoy, pero en un momento el apoyo y la ayuda que nos va a dar va a ser muchísimo más que ahora. Víctor, sé que eres especialista en Azure, llevas buen tiempo trabajando en esa nube. Cuéntanos un poco, ¿por qué elegiste Azure? ¿Por qué no Amazon? ¿Por qué no Google Cloud? En realidad lo que me llevó a serme especialista en una nube en realidad fue en mi etapa de consultor. Uno no puede elegir los proyectos en los cuales se les asigna. Y en mi caso, justo cuando yo entraba a un equipo de consultoría que íbamos a ver los temas de nube, salió esta oportunidad de implementar nube, ¿no? Te hablo de 2017 aproximadamente, y me mandaron a ese proyecto, ¿no? Ya había asistido a ciertos cursos, tenía cierto aprendizaje y comencé a ver eso. Entonces salió ese proyecto, era algo pequeño, lo terminamos rápido, pero ya en ese momento comenzó a ponerse más de moda utilizar servicios en nube. Y en ese momento la consultora también comenzó a promover el uso de Azure y me terminaron pasando así a varios proyectos. Entonces fueron los proyectos en los cuales participé durante todo ese tiempo que me hicieron el especialista dentro de esa nube. Si bien conozco de una nube, lo que yo siempre recomiendo y lo que hago es que no tienes que ser ajeno a lo que tiene otra nube. De hecho, tienes que conocer ciertos conceptos básicos. Yo, por ejemplo, tengo una certificación en GCP que tuve en algún momento. Lo de AWS también conozco algo básico. Sé qué servicios tienen los principales. Así que eso me sirve no solamente en mi conocimiento de nube, de poder aplicarlo a un proyecto, sino es que cuando sale algún tipo de integración, porque no todas las empresas utilizan solamente una nube, se utilizan varias, y cuando sale alguna integración, cuando sale algún tipo de proyecto que requiere información de otra nube, puedo yo responderla o conozco cómo es que se pueden hacer. Es algo que yo siempre recomiendo cuando enseño, por ejemplo, si bien se pueden especializar en algo,
porque pueden estarlo teniendo esa tecnología en su trabajo, no deben ser ajenos a nuevas tecnologías que pueden estar saliendo o que sean su competencia, ¿no? También veo que eres Microsoft Trainer. ¿Cómo fue tu proceso para alcanzar ese título? Algo de las cosas que siempre se me ha dado bien es enseñar. Me gusta hacerlo y de alguna forma trato de colaborar con aquellos que a veces no conocen de alguna herramienta, alguna tecnología y tratar de apoyarlos. En ese tiempo que te comentaba, en 2017, 2018, que comenzaba a haber temas de cloud, también habían empresas que comenzaban a dictar los cursos y buscaban personas que conocieran para que los enseñe. Tuve algunas entrevistas en una de los institutos, llegué a ingresar. Y para mi suerte esa empresa era partner oficial de Microsoft, estaba acreditada para dictar cursos oficiales. Y esta empresa me dijo si quería tener la certificación, dije que sí. Entonces ellos validaban que había dictado un curso oficial, que fue el primero que dicté, y yo tenía que hacer el pago por esa certificación, que era algo de $100, no me acuerdo muy bien. Y esta certificación, si bien involucró un costo, también me dio beneficios. Por ejemplo, tener esta certificación te permite tener acceso al material oficial. Otra de las cosas que te permite es tener descuentos en exámenes. Te dan también ciertas licencias para que puedas hacer tus pruebas. Y esto es lo bonito de las certificaciones. No solamente requiere un esfuerzo y una inversión para que puedas alcanzarlos, sino que de cierta forma hay una retribución porque te dan un plus cuando lo obtienes y también te pueden dar ciertos beneficios para que aprendas también sobre esa tecnología. Sé que también estás certificado en varios puntos en Azure. ¿Cuál crees que fue la certificación más compleja, más complicada para ti? Para ese tiempo, cuando comenzaba a haber temas de nubes y la empresa donde trabajaba nos pedía que nos certifiquemos porque era un plus para ellos, una de las certificaciones que se me complicó obtener fue la de arquitecto. Actualmente hay te puedes certificar en Azure, arquitecto en seguridad, arquitecto en DevOps, arquitecto en Big Data o algunos similares. Pero en ese tiempo había solamente un arquitecto, solamente una arquitectura o una certificación de arquitectura que podías obtener. Y como había una sola, dentro del examen venía de todo, ¿no? Vendían a veces temas de Big Data, vendían a veces algunas cosas de programación, algunas cosas de seguridad. Entonces, de cierta forma, te obligaba a que conozcas varios aspectos de los servicios en nube. Y no era un solo examen, eran 2 exámenes. Tenías que rendir uno y luego tendrías que rendir el siguiente. Toda esa información que tenía que aprender, la práctica que teníamos que realizar, fue un poco compleja en su tiempo. Pero algo que me ayudó bastante, y es lo que recomiendo también cuando enseño, es que si tienes cierta preocupación por un examen, ¿no? El desaprobarlo y demás, hay opciones que las puedes adquirir un examen con una segunda oportunidad. Un retake, Sí, ¿no? un retake, un second shot, como se le llama en Microsoft. Y esa opción de second shot, de cierta forma te da algo de seguridad porque ya sabes que si desapruebas tienes un segundo intento. Incluso lo que puedes hacer es rendir el examen y de cierta forma ver cómo son las preguntas para luego también repracticarlas o reforzar esas cosas que te ponían complicadas y rendir un segundo intento ya con una mayor confianza. Algo que también te ayuda a dar un examen primero, ya, es que si es que así lo apruebes o no, te sale un resumen de qué habilidades son las que, el nivel que has alcanzado en cada una de las habilidades. Entonces, si hay alguna habilidad, por ejemplo, puede ser seguridad, puede ser almacenamiento, puede ser cómputo, que de repente ha salido muy baja, entonces sabes ya que tienes que prepararte en esos puntos. Eso siempre te va a dar una mayor confianza para que puedas rendir un examen. Y eso me sirvió a mí y eso es lo que también recomiendo. ¿Y puedes recomendar aquí a los seguidores cuál sería la ruta o el path ideal para seguir cuando estamos certificándonos en Azure? Como te comentaba hace un momento, al día de hoy no es que exista una sola ruta de certificación. En realidad, de acuerdo a la especialidad, seguridad, temas de data, temas de inteligencia artificial, cada una de ellas tiene una ruta, tiene un grupo de exámenes que te convierten en experto en esa especialidad. Así que lo que de repente recomendaría es que cada persona conozca qué rubro o qué especialidad es la que debe seguir, para que de esa manera
pueda optar por esas certificaciones. Y algo que siempre es un plus, ¿ya?, más allá de la certificación, es que tengas cierta experiencia. Y esa experiencia no solamente trabajando en ese rubro, ¿no?, en Azure o en la nube que fuese, o la tecnología que fuese, sino que tú hayas hecho también algún tema de proyecto personal, de repente haciendo eso con esa tecnología. La combinación de tener una certificación y de tener experiencia en esa tecnología es muy buena para que puedas postular un trabajo y poder obtenerlo. Y si hablamos un poco, bueno, yo sé que tu especialidad va por el lado más de Azure, pero comentaste que también conoces a nivel básico de Amazon, por ahí también Google Cloud, pero cuando tú le das un soporte a una empresa, una de las cosas que más les preocupa es el tema económico, ¿no? Específicamente, ¿cuánto me va a costar usar esos servicios de esta nube? ¿Por qué no usar la de Amazon, la de Azure? ¿Cómo, algún consejo que puedas dar para abaratar costos o tener en claro esa parte? Claro, en realidad cuando tú utilizas un servicio de nube, desde el momento en que creas el componente o en el momento en que comienzas a utilizarlo, ya te comienza a hacer cierta facturación. Si es para el modelo de elegir entre proveedores de nube, yo no lo recomendaría por temas de costos, porque puede ser muy variable. Puede ser que en una nube el servicio de almacenamiento sea más barato, pero que el servicio de cómputo sea más caro. Entonces, no necesariamente elegir el servicio de nube en base al costo, sino en base a las capacidades que uno está buscando. Y una vez que tú tienes definido las capacidades, ¿qué es lo que quieres hacer? Es ver el tamaño exacto del servicio que vas a contratar. Por ejemplo, ¿no?, hay una empresa que quiere colocar un servicio web. Si recién la capacidad que yo voy a buscar va a ser de aquí a 2 años, ¿por qué voy a crear un componente tan grande si recién voy a sacarle provecho cuando cumplen 2 años? No tiene sentido. Lo mejor es buscar dentro del servicio de nube algún tipo de componente que me da la opción de escalar, ¿no?, o me da la opción que cuando lo necesite poder aumentar el tamaño sin generar cierta disrupción sobre el componente. No solamente se trata de entrar a la nube y ya buscar los componentes más grandes, sino entender la necesidad que necesita la aplicación y de acuerdo a eso utilizar el componente más apropiado. Y para eso ya hay una metodología al día de hoy que es la de FinOps, que está muy de moda, ¿no?, que es en darle valor a la inversión que uno está haciendo de los servicios en nube o costo en cualquier tipo de componente tecnológico. Y esto también es algo que es constante, ¿no? Ya se convierte en algo como monitoreo, como seguridad, que constantemente tienes que estar revisando tus servicios porque las aplicaciones van cambiando su demanda en el tiempo. No la misma capacidad que tienen al día de hoy la van a tener de aquí a 1 año. Así que esos componentes que utilizan deben de cambiarlo de acuerdo a cómo va avanzando. Esa es una nueva metodología que está muy de moda y si es que quieren de alguna forma abaratar sus costos, quieren ver mejoras, les recomiendo mucho aplicar este tipo de metodología. Víctor, ¿y recuerdas tú algún caso muy anecdótico de haber usado Azure en una empresa? Claro, justo algo que estás comentando sobre los temas de costos. Al día de hoy es complicado ya, pero cuando recién comenzaban a utilizarse servicios de nube, los temas de facturación eran bastante complejos, estaban muy ocultos. Tú te podías dar cuenta de que lo que habías gastado recién el mes que te llegaba la factura. O si es que querías saberlo en ese momento, el proceso era un poco complicado porque tenías que tener una cuenta con unos privilegios elevados, obtener un CSV y eso pasarlo a una tabla dinámica para que recién te indique el costo. Y no estaba al alcance de todos los usuarios, ¿no? Solamente había un administrador que lo hacía. Entonces me tocó participar en un proyecto de nube y uno de los desarrolladores que tenía acceso para crear componentes creó un servicio, pero no un servicio muy común y tampoco era un servicio que tenía los costos muy claros. No es que había en tamaños para elegir pequeño, mediano, grande o estándar, premium, no tenía ese nivel, sino tenía era un tamaño de máquina o una capacidad con un nombre bastante inusual. Y como esto y el costo va asociado a la capacidad, y indicaba la capacidad que le van a poner, y como era para desarrollo, la persona no se le ocurrió ponerle un número bastante alto, ¿no? 1000, por ejemplo.
Te lo dejó así, lo creó y se quedó ahí nadie sabía nada. Pero al mes que llega la facturación, llega una cuenta de más o menos unos 15.000, $12.000 más o menos, que Wow. vienen a correr. Y ya en ese momento cuando llega la factura y tú te has acostumbrado a pagar un monto mucho menor, obviamente, ¿no? ¿Quién ha causado esto? Y comenzando a revisar, salía ese componente y bueno, están los logs de la persona que los crea, ¿no? Y en ese momento es un impacto grande porque imagínate tener que hacerse cargo de ese costo. Felizmente, en temas de nube hay formas de reclamar cuando hay este tipo de desviaciones. No es frecuente, no es que siempre lo puedes hacer, pero hay formas de poder manejarlo. Eso es algo muy típico que pasaba antes, pero ahora ya no es tan común porque ya hay métricas al día y por hora incluso de todo lo que vas gastando, y si es que también hay desviaciones, también te llegan mensajes. Incluso cuando tú estás colocando las capacidades de los componentes, al costadito te sale también el monto que vas a gastar. Así que de cierta forma es mucho más difícil que puedas equivocarte. Otra de las cosas que también era muy común que pase en algo es que otra persona con acceso se borre el proyecto de otro compañero. ¿Ya? Eso era Ujú. algo muy común. En ese momento, como también recién estabas comenzando temas de nubes, la gestión también no se llevaba a veces de la forma más adecuada y a veces se borraba un componente o un servicio, ¿no? Antes también era un poco más complejo eso porque lo borrabas y los proveedores de nubes tienen certificaciones en borrado seguro, así que es muy difícil que algo borrado lo llegues a recuperar si es que pasa un tiempo. Y algo era muy común que alguien afecte el trabajo de otro compañero borrándolo. Pero ya ahora, la mayoría de servicios, no todos, tienen una opción que se llama soft delete. Borras el Claro. componente, pero todavía queda en standby durante un tiempo X. Pasa el tiempo que tú hayas programado y ya recién se borra. Entonces es mucho más sencillo darse cuenta ahora si es que por ahí te has equivocado a borrar algo y el proceso de recuperación puede ser un poco más rápido. Y es algo que pasa con toda nueva tecnología, ¿no? Parte del proceso de aprender es también que a veces hayan algunos tipos de equivocaciones. Víctor, y a nivel bancario, sé que Azure es uno de los principales referentes, por lo menos acá en Perú, en otros países puede que también, pero ¿por qué podríamos usar Azure o qué es lo que hace bueno Azure específicamente en ese sector? ¿Por qué quizás no Amazon, que también debe tener lo suyo bueno, Claro. pero ¿por qué en el caso de Azure? ¿No? ¿Cómo lo podríamos defender? Por ejemplo, algo que yo veo muy bueno a nivel de Azure es como es una tecnología Windows, ¿no? Finalmente Microsoft es quien está por detrás. La mayoría de empresas utilizan Active Directory, que corre Ujú. también sobre Windows, ¿no? Es una tecnología de Microsoft. Entonces, sincronizar las identidades o manejar una sola identidad para lo que es tu entorno local, tu entorno nube, es mucho más sencillo con Azure. Y Azure, aparte de eso, tiene también un producto muy bueno que se llama Conditional Access, ¿no? Acceso condicional, donde tú puedes configurar ciertas reglas para que el usuario se autentique, ciertos dispositivos, ciertas ubicaciones, ciertas reglas, análisis de su comportamiento. Es un servicio de seguridad muy bueno que me gusta recomendarlo para las empresas que tienen estándar de seguridad muy alto, porque le da muchos beneficios. Obviamente hay un costo de por medio, pero si la empresa quiere mejorar sus controles de accesos, es un producto muy bueno de obtener. Para la parte de servicios PaaS también tiene una variedad bastante importante que también da cierta flexibilidad. Pero con eso no quiero decir que ya todo tienen que utilizar Azure, ¿no? Por ejemplo, de GCP, algo que se recomienda bastante y he escuchado que es muy bueno son sus servicios de data, de Big Data o de análisis, ¿no? Son muy Ujú. buenos. Eso es, por ejemplo, para GCP. En AWS también, bueno, a nivel mundial es la más utilizada. Y las startups y las empresas que también inician, les gusta utilizar esta nube, así que también es bueno, ¿no? Yo creo que depende mucho de la necesidad de la empresa, de qué es lo que busca, o qué necesidad tiene, y de acuerdo a ello elegir el servicio de nube que más se adapte a su necesidad. Perfecto. Y por ejemplo, a aquellos que están empezando a hacer su startup o quieren tener su empresa para migrarlo a la nube, ¿cuáles podrían ser los primeros errores que tú siempre identificas y que podrías citarlos? Claro, yo creo que el error más grande que cometen a veces las empresas es pensar que una aplicación, por el solo hecho de estar en nube, va a funcionar bien.
que a veces quizás es también un tema de marketing, a veces cómo venden los servicios de nubes, ¿no? Que te vamos a dar muchas mejoras y demás. Que nunca se cae, ¿no? Que nunca se caen o que va a tener más seguro o al menor costo posible, pero no necesariamente cumple todo eso si es que no sabemos configurar la nube de forma adecuada o si es que la aplicación no está de cierta forma preparada para utilizar nube, ¿no? Si una empresa, su aplicación, no me hablo de la infraestructura que está por detrás, enfocándonos netamente en la aplicación, si su aplicación tiene problemas ya, en un entorno local, cuando esa misma aplicación se la suben a nube, lo más probable es que tenga mucho más inconvenientes estando ahí, porque la latencia, por ejemplo, aumenta un poco más. Entonces, debemos de saber qué servicios o qué aplicaciones son las que de verdad nos van a dar un provecho en tenerlo en nube. Y algo creo que es súper básico y lo debe hacer una empresa cuando comienza a utilizar productos en nube o una nueva tecnología en general, es comenzar desde lo más simple, ¿no? Aplicaciones que por ahí no sean tan críticas, que sean simples, ¿no? Que no generen una afectación al negocio en caso falle, porque le va a dar dos beneficios. Uno, que va a ver cómo trabajar en nube, ¿no? Va a ver cómo se comporta, va a ver el tema de costos, el tema de seguridad y demás. Y otro, que las personas que se van a encargar de darle soporte y darle gestión también van a aprender de esa nube. Y así poco a poco, conforme vayan creciendo, poder ir subiendo aplicaciones mucho más importantes. ¿No? Que finalmente hay empresas que el día de hoy ya lo hacen. Y Víctor, ¿cómo abordas, por ejemplo, la seguridad en la nube, especialmente en el sector bancario? Porque yo entiendo que ahí debe haber unas políticas bien fuertes, bien importantes. Sí, ¿no? el sector bancario es un tipo de empresa donde cuales tiene bastantes entes regulatorios, ¿no? Y tienes que cumplir con múltiples consideraciones de seguridad cuando implementas algún tipo de proyecto. Algo que cuesta bastante dentro de un entorno así es sacar un proyecto, ¿no? Porque tienes que cumplir ciertos requisitos. A nivel de seguridad, cuando quieres proteger todos estos componentes, servicios que tienes en nube, también la lógica cambia, ¿no? Cuando recién comenzaba a haber temas de cloud y teníamos estos componentes que son PaaS, donde ya no tienes cierto acceso a configurar los recursos o instalar algo, el no tener un antivirus como que era algo descabellado, ¿no? Era algo que no tenías protección o algo inseguro, ¿no? Como a veces también se ponía, ¿no? Que como no tienes un antivirus o como no tienes cierta protección, ya tu servicio no lo puede utilizar. Pero en realidad no es que no instalarle un agente te lo hagan inseguro. Hay otras formas en las que puedes proteger ese componente. Y al día de hoy hay herramientas especializadas, ¿no? Si bien no tienes un antivirus, tienes algún tipo de servicio de seguridad que por APIs o gestión de logs o de alguna otra manera te da eso mismo que te da un antivirus, pero de otra manera, ¿no? Te protege el componente, pero ya de otra forma. Algo que sí a nivel de seguridad hay que tener en claro, y para la gestión de nube en general, es que tú delegas cierta responsabilidad, ¿no? Cuando iniciábamos en estos temas de nube y se veía que no podías instalar algún tipo de agente sobre ese componente, decía, no, pero oye, pero ¿quién me da la garantía? Claro, cuando utilizas un servicio en nube, quien te da la garantía es el proveedor de ese servicio que estás utilizando. Y los proveedores principales de nube, ¿no? Azure, GCP, AWS, tienen todas las certificaciones y validaciones que gestionan de forma adecuada tu producto. Ahora, si no eliges un proveedor de nube que sea tan conocido, que te dé las certificaciones adecuadas a nivel de seguridad, ahí es donde creo yo debe haber cierta preocupación, ¿no? Ahora, para poder trabajar en el sector bancario o similar, muy aparte de la experiencia, yo creo que también este tipo de negocios buscan en los profesionales que estén certificados, Claro. ¿no? Que puedan demostrar con un aval que pues, conoce de la herramienta. ¿Qué certificaciones crees que son las más importantes a nivel cloud hasta el momento? A nivel de cloud, no sé si es que lo correcto sea o certificarse en una nube particular o cierta certificación en particular, sino va a depender mucho del rol que uno esté buscando, ¿no? Si, por ejemplo, si yo quiero especializarme en temas de Big Data,
No solamente Azure, sino los otros proveedores de nubes también tienen un pool de certificaciones especializadas para eso. Así que va a depender mucho del rol que quiera desempeñar una persona. Finalmente, una certificación te da una acreditación de que conoces de algo, pero como te comentaba anteriormente, eso también debe ir amarrado a cierta experiencia que tengas en componentes. Si tienes la certificación y tienes la experiencia, eso te da un plus muy importante cuando puedas aplicar a cierto trabajo. Víctor, bajo tu experiencia entiendo que has entrevistado a gente para que formen parte de tu equipo, ¿no? De tu squad. Claro. ¿Podrías decir aquí a la comunidad cuáles son esas preguntas fijas, como se dice, para uno que está postulando algún tema de ingeniero cloud, arquitecto cloud? Bueno, para mí una de las preguntas fijas que suelo realizar es cómo gestiona una persona los problemas que le pueden suceder en el día a día, en la implementación de un proyecto, ¿no? En trabajar en algún tipo de tecnología. Es muy importante que esa persona sepa de alguna forma cómo resolver los inconvenientes que se le hayan presentado. Y me gusta escucharlos y que me comenten de que cuando están implementando cierta tecnología o estaban haciendo tal actividad, se les pasó un problema y cómo ellos tuvieron esa capacidad o ese desenvolvimiento para poder solucionarlo y seguir avanzando, porque cada proyecto, cada tipo de implementación siempre tiene diferentes inconvenientes o issues que se pueden presentar en el camino. Y uno tiene que de alguna forma tratar de resolverlo, ¿no? Tratar de ver la forma de sacar adelante ese proyecto. Así que como skill al menos de una persona que postula un tema de nube, a mí lo que me gusta es conocer ello, ¿no? Eso te da, o a mí por ejemplo me da visibilidad de dos cosas, ¿no? Uno, proyectos de los que haya participado, ¿no? Porque me cuenta algo de alguna actividad que ha estado haciendo. Y también me da de alguna forma la idea de cómo lo ha resolvido, su capacidad para resolver que tiene. Claro, o sea, esa capacidad resolutiva que Esa presenta, capacidad ¿no? resolutiva, correcto, que es muy importante, porque N cosas pasan en un proyecto y de alguna forma tenemos que adaptarnos, de alguna forma tenemos que conocer cómo sacarlo adelante, ¿no? Perfecto. Víctor, también sé que eres speaker, asistes a eventos como por ejemplo Global Azure, que fue hace unos meses. ¿Cómo fue tu experiencia en tu primera charla, ¿no? ¿La recuerdas? Sí, fue hace un par de años en realidad cuando asistí la primera vez como speaker a un evento. Es muy importante el hecho de compartir conocimiento, compartir lo que sabes. Y algo que, por ejemplo, me gustó mucho de asistir es ver cómo jóvenes, como personas que recién están entrando a este mundo de tecnología, están ávidos de poder aprender, de poder conocer los temas de nube y demás. Y como uno antes era parte también de ese público, ¿no? Que asistía y quería conocer y quería aprender. Entonces, encontrarte el otro rol de que puedas darle de cierta forma a conocer cómo utilizar, cómo utilizar la nube o tu experiencia que has tenido en utilizar una tecnología, es muy gratificante. Es una forma de dar que sí recomiendo bastante a las personas realizar. Ya desde ahí no he tenido oportunidad de hacerlo. Hay un tema de actividades que tenía también que a veces se me cruzaban. Pero algo que he conversado con el equipo, que justamente fuimos a un evento también acá en Perú hace poco, es ya en grupo ir y presentarnos, postular a las charlas, porque finalmente tienes que postular, tienes que mandar tu charla, el tema que vas a indicar, con el que va a consistir. Entonces, el poder hacerlo para no solamente hacerlo yo, sino también hacerlo con compañeros del trabajo. Veo que también participaste en el evento de Google Next en Las Vegas. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, en realidad, si ya un evento dentro de Perú te da cierta conocimientos y puedes aprender, un evento internacional es mucho más grande, ¿no? En todo sentido, no solamente a nivel de la experiencia que puedes obtener, sino también la cantidad de charlas y profesionales que encuentras ahí, ¿no? Son miles de personas, son varias decenas de salas, de charlas que se dan en ese momento. Es una forma de aprender que también recomiendo bastante, de que si tienen la posibilidad, el que lo puedan realizar, ¿no?
Algo que sí les recomendaría que, por ejemplo, a mí me gustaría haber conocido antes es que como son tantas las charlas que hay, es imposible que participes en todas. Y se te cruzan a veces entre una sala que está en un primer piso, otra sala que está en el tercer piso, Ujú. y movilizarte ahí con tanta gente es muy complicado. Entonces, si tienen la oportunidad de hacerlos, trabajen en la programación, en qué charlas van a hacer y en qué piso van a hacerlo, para que en ese momento no estén buscando y se pierdan de repente algún tipo de evento que querían asistir. A mí me pasó, por ejemplo, de que el primer día que asistí me confié, ¿no? Donde me hospedaba estaba muy cerquita, ¿no? Caminando me salía algo de 10 minutos. Entonces quería salir antes, pero se me complicó. Y cuando estoy saliendo, en realidad no es como acá, ¿no? Que cruza las pistas en cualquier lado. Claro. En realidad tenía que dar una vuelta para un puente y ahí recién llegar. Ujú. Entonces, esa demora me costó. No pude asistir a una charla que quería ir al inicio, el keynote que se hace al empezar. Pero ya bueno, ya luego pude asistir a las demás y ya los siguientes días ya fui más preparado, De experiencia se aprende, ¿no? ¿no? De la experiencia, correcto. Víctor, ¿tienes algún referente, algún mentor que te haya marcado en tu carrera? Uno solo no, pero siempre de aprender de los jefes que tengo. Algo que me gusta decir es que no he tenido un jefe malo. Siempre de todos los jefes que he tenido, siempre he tenido el apoyo, siempre he podido compartir en la oficina, fuera de ellos, algún tipo de evento, compartir con mis jefes. Y lo que busco también es siempre aprender de ellos, ¿no? A veces, a mí por ejemplo, tengo un equipo, pero gestionarlo se me hace a veces un poco complicado. Entonces me gusta aprender de ellos que tienen más personas todavía a su cargo, cómo pueden ir trabajando en su día a día, ¿no? Me gusta ver mucho la forma en cómo se expresan cuando hay un tipo de sesión, un tipo de comité, cómo comentan las cosas que han pasado, cómo se defienden. A mí me gusta recibir feedback a veces y pasa que tienes que no solamente decir o dirigirte de cierta manera, entonces como que vas aprendiendo en verlos cómo ellos se desempeñan y tú eso mismo lo vas aplicando dentro del entorno que manejas, ¿no? Eso es lo que me gusta hacer mucho de las personas con las cuales trabajo. Y a nivel de libros, literatura, alguno que te haya marcado, sea a nivel técnico o quizás a nivel personal. Leo constantemente. Uno de los libros que podría recomendarles es Mide lo que importa, que es de Joan Doerr, que trata acerca de los OKRs, cómo manejas los OKRs. Te enseña cómo es esta metodología, que en realidad no es que te pongas un objetivo y lo trates de alcanzar, sino es que toda la empresa o todo tu equipo asimile ese objetivo. O sea, todo tu equipo tiene que conocer de memoria el objetivo al cual están apuntando y todos ellos tienen que luchar para encontrar eso. Y lo bueno de este libro es que si bien te enseña cómo funciona la metodología, algo que también te cuenta es la historia de cómo, por ejemplo, esto nació en Intel y cómo Intel en ese tiempo fue la empresa líder en la venta de chips, cómo con esta metodología lo alcanzó. Y luego cómo lo absorbió esa metodología Google y con esa misma metodología cómo hizo crecer a Chrome, que se volvió el líder en navegadores, y cómo hizo también con YouTube, con el cambio de nombre, las personas que lo lideraron. Entonces, a nivel de historia de cómo se han generado estos grandes éxitos en tecnología, también es muy bueno para que conozcan cómo ha sucedido. Ahorita me encuentro también leyendo un libro que tiene un nombre muy marquetero, es cómo ser un ninja de la productividad, es de Graham Alcott, y te da ciertos tips de cómo puedes ser más productivo. Y al final lo que creo que todos queremos es hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Entonces lo que te da este libro son ciertos tips de cómo puedes manejar tu tiempo trabajando. Por ejemplo, acabo de pasar unos capítulos donde te enseña cómo debes gestionar tu correo electrónico, cómo puedes recibir miles de emails, pero te recomienda gestionarlo solamente en 3 carpetas, ¿no? En una carpeta de acciones que van a ser de correos que tienes que hacer algo, uno de lectura
donde tienes que ponen los correos que luego quieres leer, porque de repente hay cierta información que te interesa, y hay uno de otros donde puede ya todos los correos que no importa. Y hay un flujo para manejar esas carpetas, y eso es lo que estoy tratando de explicar, y creo que es bastante interesante para organizar, por ejemplo, tu buzón de correo. Luego hay otro capítulo que estoy todavía leyendo, que es cómo tomar apuntes, ¿no? Porque ocurren múltiples sesiones en el día, reuniones, proyectos, entonces te enseña de una forma cómo puedes gestionar todos esos apuntes, anotaciones, capturas, y lo hagas a través de un flujo que luego pueda retroalimentarte. Es bastante interesante, lo recomiendo si es que por ahí quieren comprar un libro. Muy buenas recomendaciones. Iniciamos nuestra sección papelitos. Y Víctor va a sacar 3 papeles de los 5 o 6 que hay aquí. Vamos a tener preguntas aleatorias. Víctor, por favor, ahí revolotea un poco y dame la primera pregunta. A ver, este de aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, difícil que se vea en la cámara, pero vamos a leerlo. Dice aquí, si tuvieras que elegir un nuevo nombre a Azure, ¿cuál sería? Un nuevo nombre a Azure es muy difícil porque el nombre, no estoy seguro, pero está representado por el azul. Y Azure, en cierta manera, no recuerdo muy bien, pero está asociado a eso. Creo que estaría relacionado algo de cloud con Microsoft, de repente hacer un tipo de mix entre ambos, ¿no? Mi cloud, algo así de repente se me ocurriría en ese momento. Perfecto. Segunda pregunta. Vamos a ver. A ver, segunda pregunta. Bueno, no se ve, pero vamos leyéndolo. Dice, si no existiera Azure, ¿qué otra nube elegirías? Si no existiera Azure, la verdad que tenía 2 opciones, creo, la de AWS y la de GCP. Ambos, de cierta forma, tienen sus ventajas. Yo que he visto un poquito más de GCP que de AWS, me ha encantado la facilidad de sus servicios que tienen, las configuraciones y sobre todo la alta disponibilidad. Y de AWS me gustaría también porque he visto que muchas startups en el extranjero lo utilizan, así que me gustaría de repente profundizar en eso. Y entre los dos, bueno, como no conozco mucho de AWS y quizás es donde menos me defiendo, me gustaría fortalecer eso, AWS. Ok, última pregunta, revolotela porque es la última pregunta. A ver, ¿qué salió, chicos? Bueno, una pregunta relacionada también sobre Azure. Dice, ¿el servicio que más te gusta de Azure? Lo comenté hace un momento. El servicio de identidad de acceso condicional me parece fantástico. Y si tuviera que elegir otro servicio, Microsoft le está dando bastante foco a un nuevo componente que se llama Container Apps. En temas de escalamiento es muy bueno, te quita toda una complejidad de tener un clúster de Kubernetes. Así que mi primera opción sería Conditional Access por los temas de seguridad que te ofrece, y el siguiente, este servicio de Container Apps que está sacando, que está repotenciando Microsoft. Perfecto. Esta fue la sección Papelitos. Víctor, estamos llegando a la etapa final de este episodio de podcast, un episodio muy ameno, por cierto. Víctor, ¿qué haces tú fuera de la infraestructura de nube? ¿Qué hace Víctor? ¿Cuáles son los hobbies que tú tienes? Sí, yo creo que siempre, aparte de la actividad laboral que uno hace, siempre tiene que tener una actividad también recreacional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es hacer deporte. Me gusta, por ejemplo, salir a correr, me gusta jugar fútbol con mis amigos. Y de alguna forma yo creo que esas actividades siempre te liberan del estrés que puedas tener en el trabajo. Y no es que todos tengan que hacer ese tipo de actividad. Yo he visto que otras personas tienen una actividad recreacional fuera que también les ayuda. Algo, por ejemplo, interesante que puedo comentarte es que tenía un jefe, ¿ya? Y un día tuvimos ciertos problemas, ciertos incidentes en ese día a nivel de los servicios que dábamos. Ya iba acabando el día y lo que veo en un grupo de chat que él comenta es, oye, ¿quién se anima a jugar por internet, ¿no? Había un videojuego ahí y ¿quién se anima? Entonces yo creo que todos tenemos alguna forma en la cual debemos de dejar esa parte laboral, recrearnos, y que puede ser muy diferente para cualquier tipo de persona, ¿no?
Y sobre todo, algo que, por ejemplo, a mí me gusta hacer cuando hago una actividad o un deporte, por ejemplo, es relacionarlo con algo que me gusta aprender, ¿no? Por ejemplo, cuando salgo a correr, a veces lo que hago es escuchar un podcast, ¿no? Que normalmente dura 50 minutos, media hora, y durante ese tiempo hago ejercicio y a la parte también aprendo o escucho algo interesante que me guste. Aquí va a escuchar este capítulo también mientras vamos También, corriendo. claro, sí es. Perfecto. Víctor, ¿algún mensaje final para las personas que están pensando en iniciar en la nube, en la tecnología? Algo que bajo tu experiencia, que es amplia, puedas recomendarles a ellos. Ahí. Claro, algo que es muy importante es aprender. Cuando estamos en la universidad, y al día de hoy pasa, conocemos las tecnologías que están en este momento, ¿no? Nube, Kubernetes, temas similares. Pero eso va a ser cuando egresen, cuando pasen un par de años, probablemente las tecnologías hayan cambiado, no hayan salido nuevas. Entonces, esa capacidad que tenemos o que debemos de cierta forma trabajar es de aprender constantemente, leer, buscar información, hacer pequeños laboratorios de repente para aprender algo, para conocer, ¿no? Hay un lema que alguna vez lo leí y me pareció muy interesante, era que las personas que salen adelante no son ni las más rápidas, ni las más inteligentes, ni las más fuertes, sino son aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y en el mundo tecnológico, al día a día están saliendo nuevas cosas, entonces tenemos que ir a la par de eso. Y como consejo final, que en todo lo posible traten de utilizar inteligencia artificial. Esa sería mi recomendación para tu audiencia. Perfecto, muchas gracias Víctor nuevamente por estar aquí en este episodio compartiendo todas tus experiencias que espero y yo sé que ha sido de mucho provecho aquí para los seguidores. Bueno chicos, no se olviden de suscribirse a las diferentes redes sociales, seguirnos aquí en TikTok, en Instagram, en YouTube, darle clic a suscribirse, ya nos falta poquísimo para la meta de los 100.000 suscriptores. Y bueno Víctor, nuevamente muchas gracias y bueno, conmigo será hasta otro episodio de Café con Mito. Mito.